por Luna TV, Canal 25. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Como siempre, recordarles que se pueden suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV, Canal 25. Todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales todavía están ahí y seguirán ahí para que usted se suscriba, le dé a seguir, se mantenga al tanto y le dé seguimiento a todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Nuestra página web www.lunatv.do, y también puede descargar la aplicación y darle seguimiento para que vea toda la programación de Luna TV totalmente en vivo y en directo. Muchas facilidades. Si usted tiene internet, puede vernos de cualquier parte del mundo. Y así también nos lo hacen saber a través de las diferentes redes sociales. Mucha gente activa siempre y comentando, acuerdo, desacuerdo, y esa es la democracia, esa es la libertad, que usted puede opinar sobre lo que está sucediendo. Si está fuera del país, siempre da su punto de vista de lo que está sucediendo en la República Dominicana, de gente que dice que no va a volver, otros que dicen que quieren retirarse para su país, pero que lamentablemente, viendo ciertas situaciones, no van a poder, y así sucesivamente. Muchos comentarios, y a mí me gusta leer, a mí me gusta observar y darle seguimiento de qué opina la gente, porque a veces uno tiene o hace un planteamiento, y cuando usted ve las variedades de opiniones, pues a veces también se puede expandir el criterio. El día de hoy, como siempre, muchas informaciones. La República Dominicana no descansa cada día con temas de conversación y dándole seguimiento también a otros que van a continuar por muchos días hablando de esto: el Código Penal, las posibles modificaciones, algunos en acuerdo, otros en desacuerdo. Está entonces en este tema de vacatio legis un año para que la gente conozca qué trae de nuevo el código y también las posibles modificaciones, porque hay ciertos puntos que se deben mejorar. El tema de la libertad de expresión, esas condenas a las agresiones y otros artículos por ahí que no han convencido a la población de lo que debería ser un código moderno, adaptado a los años que estamos viviendo, aunque de que ha mejorado bastante lo ha hecho. Un código con más de 100 años utilizándose en nuestro país, y que habían muchas cosas, ni siquiera se podían condenar a una persona, se cometían ciertos delitos porque no estaba en el Código Penal. Hay otros que hablan de un retroceso porque dicen antes se condenaba con más años, ahora se reduce, y así sucesivamente. Pero vamos a ver con qué nos despertamos el día de hoy, qué traen las portadas de nuestros periódicos, a qué informaciones le damos énfasis, cuáles son las principales o los principales temas de conversación que vamos a escuchar por este día y por los que siguen. Ahí está el Diario Libre para el día de hoy. El malecón de la capital retoma su esplendor de antaño. Además de las obras ya culminadas por la alcaldía, al menos 5 grandes proyectos prometen darle mucho brillo al malecón de Santo Domingo. Cada vez que hacen una actividad, a veces está involucrado el Ministerio de Turismo, vemos entonces cómo resaltan esta área del malecón de Santo Domingo. Incautan cocaína líquida en el puerto de Caucedo. El operativo, conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público y la inteligencia militar. Más cocaína. Yo siempre veo casi todos los días informaciones de que incautan cocaína en los aeropuertos o en ciertos puertos. La DNCD dando los datos oficiales de todo lo que se incauta. A veces dicen los nombres de quienes son los que cargaban la droga.
Ni siquiera hablamos de cuáles son los principales propietarios, de quién la manda, quién la recibe, porque casi siempre hablamos, digo, la República Dominicana es un canal en Latinoamérica, eso no es un secreto para nadie, de transportar drogas, de que viene de Colombia, Puerto Rico, que llega a los Estados Unidos, y siempre la República Dominicana baila en esas fiestas. Y muchísima gente también que son utilizadas como mula, son apresados en los aeropuertos que van para España con un cargamento y se ponen muy creativos a veces en ahuyamas plásticas, en guineos, en aguacates. Ha aparecido de todo en los aeropuertos de nuestro país. Y muchas veces nos enteramos en los aeropuertos de los demás países que esa droga llega de la República Dominicana y ahí usted cuestiona entonces el sistema de seguridad de los aeropuertos. Pero la DNCD siempre se da su bombo cuando ellos incautan droga en cualquier lado y se publican en todos los lados. Carolina Mejía y la alcaldía celebran 527 años de Santo Domingo. La aspirante a la presidencia, Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, del Distrito Nacional, está de fiesta el día de hoy. Yo espero que esté en Santo Domingo porque ella anda de media tour por ahí, como tiene sus aspiraciones, pero como aquí le llaman la atención a uno y a otros no, porque eso al final haciendo campaña. El presidente le llamó la atención a esos funcionarios que andan haciendo campaña política, teniendo su puesto, su cargo, que tienen que atender su cartón, atender su negocio, y más adelante se habla de esas aspiraciones, pero hay algunos que ese mensaje le entró por un lado y le salió por el otro. Ellos se les olvidó, aprovechan muchas veces ciertas actividades para promoverse. Y yo aquí, a veces de ilusa, me hago la pregunta, ¿de dónde es que sacan el dinero para hacer campaña política? La misma Carolina, en una entrevista que estuvo por Santiago recientemente de Media Tour, dijo que no se puede utilizar los recursos del Estado para hacer campaña. Algunos han mencionado que cuando comiencen de lleno en sí, cuando se debe hacer su campaña política, que todavía no ha iniciado este periodo, pues van a dejar sus cargos. Una vez escuché a Wellington Arnaud decir eso, que iba a dejar el cargo cuando comenzara con este tema de la campaña política. También a Yayo lo escuché decir esto, pero Yayo es uno de los pocos que ha guardado la apariencia en este tema de sus aspiraciones. Y por supuesto Guido, que ha sido muy claro, bastante claro, que en un momento no tenía nómina ni nada de esto y fue muy directo a su gobierno, a su partido, y a cada rato le envía un mensaje a sus compañeros de partido, porque cómo usted va a descuidar su puesto, va a comenzar con esta campaña política que anda de aquí para allá, de allá para acá, promoviéndose con los cuartos de quién. Le ha enviado mensajes a sus compañeros, esos funcionarios que andan haciendo ejercicio con 3 seguridad, es la pregunta. ¿Por qué tiene que andar un funcionario que ni siquiera es Faride, que es la ministra del Interior, que anda con su seguridad, con un aparataje, con un reguero de guardaespaldas en un gimnasio, por ejemplo? Entonces, esas son las críticas que se le hacen a ellos y que a la gente le cae mal. Le cae mal ver a nuestros funcionarios, a quienes nosotros le pagamos su sueldo, exhibiéndose de esa manera. Entonces, ojalá y guarden un poco más las apariencias mientras llega el momento de que comiencen a hacer esta campaña política más fuerte y que se enfrenten unos con otros, aunque ahora ya se están enfrentando y dentro del PRM pueden venir problemas internos peores más adelante, cuando quieran imponer tal vez un candidato o el favoritismo, que cada quien hable para su lado y que no vea el apoyo de algunos que tal vez esperaban muchos compromisos políticos. Aquí en Santiago la balanza está de un lado, pesa más que otra.
algunos no vemos el apoyo que tienen, viendo los senadores, en el caso de todavía Daniel Rivera yo creo que no se ha definido con ningún candidato, creo yo hasta ahora, pero los diputados y cada quien ya han dicho a quién apoyan en el caso de las aspiraciones presidenciales del PRM hasta ahora. El titular principal del Diario Libre cierra la legislatura y deja Código Penal y Ministerio de Justicia. Recordemos que el presidente envió la creación del Ministerio de Justicia al Congreso nuevamente por algunas cosas que querían modificar, pero el Congreso Nacional rinde cuentas hoy. En 10 días se aprobaron 10 proyectos, el Código Penal fue el más relevante y también se aprobaron varios préstamos. Que el presidente dice que estaba en el presupuesto y todo esto. Son 615 millones de dólares que aprobaron todo el mundo pensando en Código Penal y demás. Y ahí lo pasaron de una vez. Eso no hubo objeción, es que el PRM es mayoría en ambas cámaras. Lo aprobaron de inmediato en la Cámara de Diputados y desde que pasó al Senado pues también fue aprobado. 615 millones de dólares que a veces uno se cuestiona en qué invierten, aunque todos esos préstamos tienen un concepto que se va a utilizar para obras que van a hacer esto con el sector salud, que es para los apagones, para el medio ambiente, el cambio climático y demás. Pero al final nosotros no vemos los resultados de esos millones que se cogen prestados y que se supone que es para mejorar nuestro país. Pero cuando usted ve que cada vez más la salud va en deterioro, la educación va en deterioro, los servicios básicos de la República Dominicana están cada vez peor. Entonces ustedes dicen, ¿de qué sirve que cojan tantos préstamos si no van a solucionar un mínimo problema de los que tenemos y que enfrentamos a diario los ciudadanos dominicanos? Más adelante precisamente hablaré del tema y del área de la salud, de muchas quejas que andan por ahí y personas también que piden sus pensiones, que han trabajado tantos años para ofrecer un buen servicio, en ejemplo, en el área de la salud, y que después vienen y le mencionan una pensión de 10,000 pesos que no le da para nada. Por aquí siempre hablamos de eso, de que muchísima gente que le dan una pensión hasta de 400,000 pesos, y usted me dice, trabajó 5 años en el Estado, ¿se merece una pensión de 400,000 pesos? El amiguismo. Muchísima gente que le deben esos favores políticos también y de alguna manera tienen que retribuirle. Yo he dicho, hay favores que cuestan más de que usted le deba unos milloncitos a una persona. Cuestan más y se pagan entonces con el dinero del pueblo, lamentablemente. Vamos a continuar con otro de los periódicos que tenemos para el día de hoy, pero en el Diario Libre hay un tema sobre el visado de los Estados Unidos, que en los últimos días se ha hablado mucho de este tema, que iban a subir, cuánto iba a costar la cita y todo esto. República Dominicana no está entre los países que pagarán fianza por visa de Estados Unidos. Se habla que le subieron unos cuantos dólares y la República Dominicana siempre está a la expectativa, porque mucha gente busca su visa de turista y tal vez no quisiera pagar más de lo que ya se paga. Vamos a pasar ahora al listín diario y ver algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy. Cruceros son pilar de la economía en el país. Ahí estamos viendo al presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo David Collado. Una firma de un nuevo acuerdo entre el gobierno y la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe. Ahí está, ayer hubo una actividad y siempre el Ministerio de Turismo dando la cara en este caso de los cruceros. A Puerto Plata llegan muchísimos cruceros. Uno se entera más de lo que sucede en Puerto Plata
que lo que sucede, por ejemplo, en Cabo Rojo, que han llegado también varios cruceros, pero a veces uno no se entera. Pero sí, la República Dominicana se encamina a seguir liderando, en el caso de Latinoamérica, el país que recibe más visitantes, por debajo solamente de México. Y usted se va a enterar porque Turismo hace mensual su actividad para anunciar cuántos visitantes llegan a nuestro país. Golpe al bolsillo por altos precios de la canasta básica. Consumidores locales, en su mayoría amas de casas, han experimentado y expresado su preocupación por el constante aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Aquí se habla de muchísimos temas, a veces que ni se debería, pero cuando hablamos de la canasta básica, del aumento en los alimentos principales que se consumen en la República Dominicana, hay muchos políticos o funcionarios que parece que no van al supermercado y no se dan cuenta cuando suben esos productos. A cada rato estamos hablando de que la gente se vive quejando que el café subió, que el arroz subió, que el azúcar subió. Entonces, poniendo en balance con el sueldo mínimo de la República Dominicana, no da. No, pero dice el gobierno que aquí se compra más con el sueldo mínimo de ahora que el del 2012, dice el presidente Luis Abinader. Usted puede comprar más. Y algunos dicen que con ese sueldo mínimo usted cubre el 100% de la canasta básica, cuando sabemos que eso es una vil mentira. Aquí todos los días la gente tiene que salir a comprar su comida y se da cuenta todos los días que está más cara. Y cómo le hablan en la cara de uno mentiras. Por eso es que a veces dicen una cosa y nunca le creen. Porque cuando le preguntan, no, la economía está estable, usted con el sueldo mínimo puede comprar los productos básicos. Yo vi una joven que a veces hace un desglose de cuánto usted puede gastar en el mes, o más bien administra su presupuesto del mes, y le dijeron que hiciera o desglosara una persona que ganara 15,000 pesos entre alquiler, comida, los servicios básicos y otras cositas que se presentan por ahí, como son los medicamentos, si hay que ir a una consulta médica o cualquier otro imprevisto, y los 15,000 pesos no le dieron. Ella hizo un cálculo mínimo de una gente que pague tal vez 8,000 pesos de alquiler, que es lo más mínimo, 8,000 pesos de alquiler y tal vez 8,000 pesos en comida en un mes. Y no, esos 15,000 pesos no le dieron. Se pasó más de 20,000 pesos en cosas básicas y ni siquiera se puede ahorrar con un sueldo así. Porque la gente siempre quiere tener sus ahorritos y que a veces se presentan imprevistos, pero con 15,000 pesos no se puede. Entonces aquí se habla de una economía estable, pero ¿estable para quién? Para los que más tienen. Para esos que no saben cuánto cuesta una libra de arroz o una libra de pollo. Ellos no se van a enterar nunca de cómo están los productos de la canasta básica. Entonces dejen de estar hablando mentiras, dejen de estar prometiendo que en algún momento Abinader dijo que la canasta básica iba a bajar un 30% cuando él llegara al poder. Dejen de decir las mismas cosas. Y a esos que están aspirando, por Dios, también no comiencen a prometer desde ahora cosas que ustedes saben que no van a cumplir. Y algunos que están saliendo también al ruedo con sus aspiraciones. Vi yo a Charlie Mariotti, que ya anunció sus aspiraciones presidenciales por el Partido de la Liberación Dominicana. Que conocen el gobierno, que conocen el partido y demás, pueden tener 100 años ahí en la política. Pero al momento entonces de usted mostrarle alguna propuesta al pueblo que sea creíble, pues no sucede, porque decimos, bueno, estaban en la oposición, ¿qué hiciste tú en ese momento para poder solucionar temas básicos y fundamentales del país? Que no lo hiciste y ahora vienes a criticarlo y ahora tienes la solución. Pero hay de si llegan al poder para ver qué van a hacer en ese momento. Vamos a continuar entonces
con el periódico El Caribe y ver algunos de los titulares que tiene por ahí este periódico. Inflación interanual se sitúa de 3.4% dentro del rango. La de julio fue de 0.38%. El país entre los destinos importantes de cruceros, ahí está la información de que firmaron un nuevo acuerdo. El Episcopado de la República saluda el Código Penal Finjus igual con reparos. Algunos ven bien que se aprobara un código penal porque se necesitaba, pero también hacen la salvedad de que debe ser sometido a ciertas mejoras, porque todavía, como dijo el presidente, déjame decir lo que dijo el presidente, no hay ley perfecta. Se aprobó lo mejor o como se pudo llegar a un consenso de todos esos congresistas que a veces no se ponen de acuerdo, pero sí de que se le deben hacer mejoras a este código, definitivamente se deben realizar estas mejoras. Centro Histórico de Santiago tendrá un perfil cultural. Construcción de 3 importantes museos se colocará en la zona como un centro de atracción al turismo. Ahí en esta zona de la Benito Monción es esta calle, el Hotel Mercedes, sí, que le iban a hacer una remodelación, pero en esta calle la Benito Monción que llevó un tiempo intervenida, sí, y ya ahora vi algunos videos y fotografías que tiene una vibra como a la zona colonial, ese pedacito por ahí, y vi personas ya que se han dado su paseíto por esa área del Centro Histórico de Santiago. El Ministerio de Industria y Comercio y Adozona, la República Dominicana se afianza en el liderazgo de las zonas francas. Ahí está el ministro, el gran ministro de la fórmula, Ito Bisonó, que es el titular de este ministerio, y Claudia Pellerano, la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, destacan esta alianza estratégica. Eso fue un conversatorio que tuvieron y forma parte entonces de la portada del periódico El Caribe. Ito Bisonó, el que tiene sus aspiraciones presidenciales, ese mismo. Que yo digo a veces que ponen a ciertas personas en algunos puestos para sacarlo de circulación. Y yo siempre he dicho que Ito Bisonó fue uno de esos. Que cuando no estaba en el PRM, él tenía sus aspiraciones presidenciales. De hecho, fue bastante fuerte en algún momento que todo el mundo mencionaba a Ito Bisonó. Le pasó igual que a Guillermo Moreno, que fue una ola de Guillermo Moreno, pero eso se cayó. Cuando usted ve la realidad o verdaderamente cuáles son las intenciones de una persona, ponga de ejemplo a Guillermo Moreno, que hacía fuertes ataques al gobierno con su partidito ahí, Alianza País, que se echa unos millones al bolsillo y no sabemos ni siquiera cuál es el trabajo de oposición que está haciendo ese partido, cómo reparten ese dinero tampoco. Entonces él, Abinader, lo agarró y lo puso como candidato a senador por el Distrito Nacional. Se le olvidó todo lo que dijo, porque así son la mayoría de los políticos. Ellos, según la conveniencia, se les olvida cuando eran oposición o cuando son aliados al gobierno. Después de acabar con Luis, lo pusieron ahí, estaban en amores, pero después de todo este tiempo, el señor que dijo que la alianza se terminó desde que pasaron las elecciones porque él estaba esperando su puesto o un puesto para la mujer, que dicen, según los rumores, que ese Ministerio de Justicia fue creado para pagarle el favor a Guillermo Moreno, porque supuestamente la esposa de Guillermo es la que va a dirigir ese Ministerio de Justicia, porque a ella, él la quería como para dirigir la Procuraduría de la República. Entonces, como no se pudo, ese favor no se pudo pagar ahí, pues entonces el Ministerio de Justicia, según
los rumores, podría ser dirigido por la esposa del señor Guillermo Moreno. Pero ahora, después de ese video que subió Guillermo, que no es aliado y se desliga de todo lo que haga el Partido Revolucionario Moderno o el gobierno de Luis Abinader, no sabemos si el favor se va a pagar algún día o si cuando estemos cerca de las elecciones nuevamente se anuncia una alianza del PRM y Alianza País. Vamos a ver el panorama. Ayer hubo una visita, o el presidente de la DNCD recibió una visita de un miembro jefe regional de la DEA, Michael Miranda. La DEA y la DNCD consolidan su esfuerzo para enfrentar el narcotráfico en la República Dominicana. Miranda afirmó que junto al titular de la DNCD, el vicealmirante José Cabrera Ulloa, han formado un frente unido contra el narcotráfico. El señor que alardea tanto de su trabajo, yo recuerdo una vez cómo valoró el trabajo de la DNCD, el vicealmirante, y muchos dicen que esa visita tiene otras intenciones, pero no es la primera vez tampoco que un miembro de la DEA llegue a la República Dominicana y que se estén haciendo posibles investigaciones, porque en algunos de los allanamientos y esos casos que lleva la justicia han participado miembros de la DEA, porque hay muchos delincuentitos de esos que tienen sus negocios montados entre Estados Unidos y República Dominicana. Entonces, en muchas ocasiones tienen que trabajar en conjunto. Y la gente siempre se cuestiona que si será que vienen a bajarle línea al titular de la DNCD, que vi que estaba metido en un escándalo ese señor. Vi a este señor de corrupción al desnudo hablando del vicealmirante y de unos narcos y demás. Un lío grandísimo por ahí de cuando destapan esos escándalos y ciertos protegidos, dice el señor, ¿cómo es que se llama? El de Rafael Guerrero, sí, Rafael Guerrero, el de corrupción al desnudo. Unos datos muy fuertes, hablando de apartamentos y de que le dieron un dinero ahí para tapar a ciertas personalidades involucrados en el mundo ilícito. Qué lindo se escuchó. A los capos esos narcotraficantes. Incautan mayor cargamento de cocaína líquida escondido en envases de jugos y refrescos. Yo les digo, ellos siempre destacan el trabajo que realizan en el puerto de Caucedo y son muy creativos. Ahora fue la cocaína líquida, el mayor cargamento de cocaína. Tremendo trabajo, que realiza la DNCD en la República Dominicana. Digan de quién es esa droga, a cuánta gente apresaron y quiénes son los verdaderos dueños, porque no solamente es el que llevó la droga ahí y los posibles trabajadores, que siempre hay trabajadores del puerto involucrado a veces en este tema de los cargamentos que no saben nunca cómo llegó ahí. Den nombres y comiencen a mostrar gente. En el panorama político, Mariotti y Francisco Javier van por la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Comienza el debate, bueno, no comienza porque ya hace tiempo que ese debate está en el Partido de la Liberación Dominicana sobre el candidato presidencial. ¿Quién será? ¿Quién será el candidato? Mientras las encuestas que se han realizado hasta ahora posicionan a Abel Martínez con los mejores números para ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, vemos a un Francisco Javier García, que es el candidato hasta ahora, es el candidato de Danilo Medina. Dijo Francisco Javier García que él conoce como la palma de su mano a su partido y que él va a ser el candidato oficial del PLD. Pero Charlie Mariotti lanzó sus aspiraciones ya también. Y ellos siempre dicen que van a ganar en el 2028, que van a ser el candidato, que tienen su equipo. Los mejores del mundo, se venden como los mejores del mundo. Pero Gonzalo Castillo está dando
una lucecita por ahí. Que probablemente, como Danilo tenía los ojos puestos en Francisco Javier García, pero en esas encuestas no mide como debería, pues ahorita Danilo convence o ya comenzó con este trabajo de convencer a Gonzalo Castillo, porque él dijo, faltan 2 años todavía. Faltan 2 años y pueden pasar muchas cosas. Su proceso con la justicia, por ejemplo, de las cosas que pueden suceder, o que al final, pues, Danilo lo elija como su candidato y sea el presidenciable del PLD, porque Danilo impone a su gente por encima de cualquier persona. Lo ha hecho en otras ocasiones y no dude usted que lo va a hacer ahora, porque él ahí necesita una marioneta que le pueda hacer caso a lo que él diga. Él sabe que con Abel no lo va a lograr y en más de una ocasión todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Entonces necesita una gente manejable, básicamente que dé la cara y que sea él el que gobierne si en algún momento el PLD gane las elecciones. Porque eso también es todo probablemente lo que pueda pasar. Pero viendo el gobierno del PRM, como va hasta ahora, muchísima gente que está cansado, que dicen que están esperando al 28 para sacarlos del poder. Pero entonces van a votar ¿por qué? ¿Por la Fuerza del Pueblo? ¿O por el Partido de la Liberación Dominicana? Que no está muy bien parado. Y hablan de renovación y demás, pero el Partido de la Liberación Dominicana, a menos que surja algo por ahí, pero esas candidaturas independientes como que los congresistas no están por eso. Entonces, ¿por quién va a votar la gente? Comience desde ahora, aunque uno siempre llama la atención que aprendan a votar y demás, pero al final hay muchísima gente que se deja confundir o se deja comprar por 500 pesos y por una fundita que les sirve para comer tal vez 2 o 3 días, o que le dan un picapollo, que le dan hasta droga, porque eso en las elecciones pasadas fue el pan nuestro de cada día. Entonces, si se dejan comprar por 3 pesos y por lo que le puedan dar ese día, cualquier cosa puede suceder en la República Dominicana cuando hablamos de elecciones. Entonces, quien está en el poder puede manejar más dinero, mayor presupuesto. Entonces, que gane otra vez el PRM, con el que sea su candidato. Todo eso es posible en nuestro país. Señores, vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida continuamos con más a primera hora. Continuación, a primera hora con Roberto Tireo y Jaycee Díaz.